Buenas noches. Seguimos en esta noche con el Evangelio de Marcos. El pasaje que vamos a ver es desde el versículo 11 al versículo 21, ¿sí? Así que Marcos capítulo 8, versículo 11 al 21. Dice la palabra de Dios: Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿Por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no será dada señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y les mandó diciendo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: ¿es porque no trajimos pan? Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5.000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Hasta acá es el pasaje que vamos a ver. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque entendemos a la luz de tu palabra quién eres y entendemos tu voluntad para nuestras vidas. Y también, Señor, tú cambias y moldeas nuestros corazones, nuestras mentes. Por eso, Señor, te damos gracias, porque es a través de tu palabra que tú nos alimentas, y tu palabra, así como tu amor, es más dulce que la miel. Señor, te pedimos que en esta noche tú nos hables y nos enseñes, y que Cristo sea revelado a través de tu palabra. Que tu Espíritu Santo haga la obra en nuestras vidas, y que convenza de pecado, de justicia y de juicio a aquellos que aún no te conocen. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, los días sábados hemos estado viendo con los adolescentes el tema de la conversión, ¿sí? Y una pregunta que les decía, les voy a hacer una pregunta básica y ustedes me responden. Y les pregunté: ¿qué es el Evangelio? Y estoy seguro de que algunos de ustedes podrían llegar a responder, y seguro muchos de ustedes van a responder muy bien. Pero generalmente cuando uno pregunta ¿qué es el Evangelio?, se vienen muchas ideas a la cabeza. Si nosotros vamos a la palabra de Dios, el Evangelio comprende la obra y la persona del Señor Jesucristo. Por eso cuando nosotros leemos Mateo, Marcos, Lucas o Juan, se nos habla acerca del Evangelio de Cristo. Se nos presenta al Señor Jesús de distintas maneras. Y cuando nosotros vamos, por ejemplo, a 1 Corintios, en el capítulo 15, se nos dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que al tercer día resucitó de entre los muertos. Eso es lo que venimos a anunciar: la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Que Jesús vivió una vida sin pecado y sin mancha, perfecta, delante de Dios y de los hombres. Él no cometió pecado, Él fue santo, perfectamente santo, porque era Dios hecho hombre.
Él vino al mundo y habitó entre nosotros. Ahora, eso implica un desafío, implica un llamado a la humanidad. Dios demanda a los hombres que se arrepientan y crean en Él, crean en Cristo como su Salvador. Por lo tanto, el Evangelio nos presenta a la persona y la obra de Cristo. Y la demanda del Evangelio es: arrepentíos y convertíos. O en las palabras del Señor Jesús, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios ha llegado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, lo primero que quiero que en esta noche pienses es si has comprendido el Evangelio y si has respondido a la demanda del Evangelio. Si te has arrepentido de tus pecados y has creído en Cristo como tu único y suficiente Salvador. Pero esto nos pone ante una situación. En primer lugar, cantábamos recién acerca de la soberanía de Dios. Tú eres el Dios soberano, todopoderoso. Por un lado, eso nos pone en la responsabilidad de cuando abrimos la palabra, ser fieles a la exposición de la palabra. Pero por otro lado, nos pone en la situación en la que debemos depender de Dios y entender que la demanda del Evangelio no puede ser respondida a menos de que Dios actúe de forma sobrenatural y soberana en nuestras vidas. A menos de que Dios no te haga ver y que Dios no te haga nacer de nuevo, no podés ni ver ni entrar en el reino de Dios, en las palabras de Jesús en Juan capítulo 3. Y en 2 Corintios capítulo 4 lo dice de esta manera: que Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en vuestros corazones para que podamos ver la faz, la gloria del Señor Jesucristo. Por lo tanto, nos pone en esta situación, que cuando nosotros presentamos el Evangelio debemos depender de Dios. Y por otro lado, en la situación en la que se encuentra la mayoría del mundo, y es la incredulidad. Y ese es el tema que rodea este pasaje, la incredulidad, tanto de los fariseos como de los discípulos, que no lograban entender, no lograban captar la realidad de la persona del Señor Jesucristo. ¿Quién era Él? Por eso el Evangelio de Marcos va conectando las historias, como si fueran una cadena que se va uniendo. Y vemos en este pasaje cómo se nos va mostrando la incredulidad, pero también se nos va mostrando a la persona del Señor Jesucristo. Y es interesante notar cómo en la mirada de los discípulos hay incredulidad, pero incluso hay también fe en medio de eso. Hay personas que, alejadas de Jerusalén, de la central de la fe, aún así logran ver en Jesús quién es esa persona. Por eso cuando leíamos, por ejemplo, en el capítulo 7, versículo 36 y 37, decía: y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. En las palabras de los discípulos, vemos que todavía no logran captar qué es lo que está pasando. Capítulo 8, versículo 4 dice: sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí
en el desierto. Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos le dijeron, 7. Interesante porque esta situación ya había acontecido. Los discípulos ya habían experimentado esto. Y cuando están en medio de la misma situación, los discípulos dicen, ¿y quién les va a dar de comer a toda esta gente? Es interesante notar cómo en una región tan lejana las personas pueden ver con claridad quién es Jesús. Pero aquellos que están acompañando a Jesús experimentan sus milagros, son parte incluso del servicio para poder llevar a cabo ese milagro, no pueden ver la realidad de quién es Jesús. Pero aquí aparecen nuevamente los contrincantes de Jesús. Aquellos que estaban persiguiendo a Jesús pero con motivos erróneos. Aquellos que estaban buscando tentarle. Aquellos que buscaban todo el tiempo hacerle caer. Y es la secta de los fariseos. Ellos se acercan a Jesús para discutir. ¿Vieron esta actitud desafiante y arrogante de parte de los fariseos? No solamente de los fariseos, sino también de los escribas y de gran parte de los judíos que perseguían a Jesús con este motivo. Estos hombres demandan a Jesús una señal del cielo. No es que no lo habían visto, no es que no sabían, no es que no habían escuchado y que no habían testigos de lo que Jesús estaba haciendo, sino que ellos estaban desafiando de manera arrogante a Jesús. Ellos no estaban buscando panes y peces, ellos estaban diciendo, hacé una obra tan grande como hacer descender fuego del cielo, como lo hizo Elías, o hacé que aparezca una nube gigante que nos cubra durante el día, o un tornado de fuego que nos acompañe en la noche. ¿Y por qué hago referencia a eso? Porque aunque lo hubieran visto, no hubieran creído. Esa es la situación que se le presentó muchas veces al pueblo de Israel. Cuando estaban en el desierto, el Señor los protegía con una nube y con fuego durante la noche. Sin embargo, muchos de ellos no creían. Esto nos muestra esta actitud. Y el Señor muestra a través del versículo 12 qué es lo que hay nuevamente en su corazón. Nos dice el versículo 12, y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no será dada, que no se dará señal a esta generación. Este gemido implica un suspiro profundo, una angustia en el corazón del Señor Jesús. En el capítulo 3, versículo 5, nos muestra también lo que hay en el corazón del Señor Jesús al ver la incredulidad. Dice, entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Entristecido por la dureza de sus corazones. En el capítulo 6, versículo 6, dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Estas personas venían con una actitud incorrecta al Señor, con una actitud desafiante, orgullosa, altanera y arrogante. Por eso el Señor Jesús les responde como en pasajes paralelos, no les será dada señal. El Señor Jesús lo podía hacer
claramente lo podía hacer, pero él no estaba allí para satisfacer los deseos arrogantes y egoístas de personas que, tapando su incredulidad, no estaban dispuestas a creer. Estas personas venían a Jesús con una actitud desafiante y Jesús no estaba dispuesto a llevarles el apunte. Y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Y aquí los discípulos se van a ver con Jesús en una situación muy similar a la que vienen teniendo, en una barca, en la intimidad, con Jesús en medio de ella. Pero él va a utilizar una ilustración que tiene que ver con la levadura, ¿sí? Y todos sabemos cómo funciona la levadura, ya sea hoy tenemos la levadura, la seca, la fresca. En ese tiempo generalmente se utilizaba la masa madre, lo que se suele utilizar muchas veces en las panaderías, y es un poquito de masa leudada que puede leudar toda una masa. Los discípulos no interpretan bien o no prestan atención a lo que el Señor Jesús les está diciendo. Por eso Jesús les tiene que confrontar con la incredulidad que hay en sus corazones. Y Él les va a hacer algunas preguntas. Primero les dice: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿Sí? Y nos pone dos situaciones diferentes. Por un lado, la situación de los fariseos, que eran religiosos y que su mirada estaba sobre lo religioso o sobre lo espiritual, podríamos decir. Pero por otro lado, la de Herodes, que nada tenía que ver con lo espiritual, sino con una visión de Jesús como un rey que venía a destituirlo de su trono. Bueno, Jesús les dice: miren, nada tiene que ver con ninguna de esas dos posturas. Yo no he venido a hacer lo que ellos piensan. Y para eso ustedes van a ver, a la medida que vamos avanzando en la lectura y en el estudio del Evangelio de Marcos, que va a llegar un momento en el capítulo 8, donde Jesús les va a mostrar claramente lo que Él vino a hacer. Pero antes de eso, Jesús les tiene que confrontar con la incredulidad que hay en sus corazones. Con algunas preguntas, dice: ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos, no veis, y teniendo oídos, no oís, y no recordáis cuando partí los 5 panes entre 5.000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y cuando los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos respondieron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? ¿Qué está haciendo el Señor? Les está mostrando y los está llevando a las experiencias que ellos tuvieron con Él. Les está diciendo: ¿se acuerdan cuando les di de comer a 5.000 personas, sin contar mujeres y niños? ¿Y qué pasó? Ustedes decían: no va a alcanzar, ¿no? ¿Y qué pasó? Sobraron 12 cestas. Y después 4.000 personas. ¿Y qué pasó? Sobraron 7 canastas. ¿Y todavía no lo comprenden? Y utiliza esta frase que el Señor Jesús viene utilizando en varias ocasiones, y es: teniendo oídos no oís, teniendo ojos no veis. Y eso tiene que ver con lo que hablábamos al principio. Hace falta un acto de Dios en nuestras vidas. Hace falta que Dios nos haga entender. Hace falta que Dios nos dé la vista que necesitamos cuando estamos ciegos. Hace falta que Dios nos levante de entre los muertos
porque la Biblia representa a aquellos que no tienen a Cristo como muertos en sus delitos y pecados. Esa es la situación de todo aquel que no conoce y no ha creído en Cristo como su único y suficiente Salvador. Por eso, hermanos, es necesario recordarnos esto. Es necesario recordar que Dios actúa con poder, que Él no depende de nosotros, que Él nos utiliza, pero Él utiliza el poder de su palabra mediante el Espíritu Santo y la predicación del Evangelio. Miren lo que dice Romanos capítulo 1. Versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Y se nos presenta en este pasaje de Marcos la incredulidad. La incredulidad tiene distintas características. A lo largo de la Biblia podemos ver algunas de esas características. Por ejemplo, se manifiesta en falta de confianza en Dios, ¿sí? Por eso Jesús les pregunta, ¿cómo todavía no comprenden? Se manifiesta también algún ejemplo, por ejemplo, en el pueblo de Israel, su incredulidad le impidió que el pueblo entrara en la tierra prometida. Cuando nosotros vamos a Números, capítulo 14, versículo 20. Muchos en el pueblo se habían rebelado contra Dios, contra Moisés, querían volver a Egipto. Versículo 20 dice, entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto, y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Versículo 28, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Versículo 35. Yo, Jehová, he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y ahí morirán. Es decir, la incredulidad del pueblo los llevó a rebelarse contra Dios y eso les impidió que entraran en la tierra prometida. Y así como los fariseos que pretendían que por ver señales supuestamente creerían, en este pasaje encontramos que aunque hayan visto las señales, aún así no creerían. Por otro lado, la incredulidad es un obstáculo para la fe. Endurece y ciega el corazón. Dice 2 Corintios capítulo 2, capítulo 4, versículo 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual
es la imagen de Dios. Este pasaje presenta a todos aquellos que no han creído en Cristo, están ciegos a causa de la obra de Satanás. La incredulidad es un obstáculo para la fe. Y el Señor Jesús confrontó también a sus discípulos, no solamente en este pasaje de Marcos, sino que también, por ejemplo, Mateo capítulo 17, versículo 14, dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo afuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Nuevamente Jesús confrontando a sus discípulos con la incredulidad. Pero la incredulidad tiene consecuencias. Número 1, la consecuencia más terrible es la condenación. La condenación. Juan capítulo 3 es uno de los pasajes que más nos hablan acerca del amor de Dios. Uno de los versículos que más se memorizan, Juan capítulo 3, versículo 16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero aquí está la consecuencia de la incredulidad. Versículo 18. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Las consecuencias de la incredulidad es la condenación. La incredulidad se manifiesta de diferentes maneras, ¿sí? Hay diferentes frases que podemos utilizar para excusarnos, diciendo: yo no necesito a Dios, mostrando así la autosuficiencia que el ser humano pretende tener. Yo ya sé todo lo que necesito, mostrando así la arrogancia. O por ejemplo, las personas que ponen por encima de todos sus sentimientos: yo siento que esto es lo mejor, ¿sí? Poniendo así los sentimientos por encima de la verdad revelada por Dios y de la obra del Señor Jesucristo. Lo cierto es que son excusas. Son excusas. Y muchas personas se encuentran ante esta situación que puede disfrazarse de distintas maneras.
Y el problema es que la incredulidad no es un asunto de falta de evidencia. No ese es el asunto. Los fariseos allí estaban pidiendo señales, pero no es que no creían por falta de evidencias. La incredulidad es un problema moral y es un problema espiritual en nuestras vidas. No creemos porque no queremos. No creemos porque estamos ciegos. No creemos porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. El problema de los fariseos, entonces, no era la falta de señales o evidencias, sino que era un problema espiritual y se manifestaba en orgullo, en arrogancia y en demandas a Jesús. Cuando estamos leyendo el Evangelio de Marcos, muchos se preguntan, ¿quién es este? ¿Quién es este? Y los discípulos tuvieron que experimentar esto. Y qué bueno que es ver este contraste. Por un lado, Jesús les dice, yo no les voy a dar ninguna señal a ustedes. Pero por otro lado, los discípulos a quienes Él escogió, Jesús les está mostrando las señales todo el tiempo. ¿Por qué Él los escogió? No porque ellos fueran capaces, no porque ellos fueran mejores que otros. De la misma manera es con nosotros. De la misma manera. Y me gusta cómo termina el texto. Porque Jesús los confronta así. Y es duro, ¿no? Y a veces el Señor tiene que ser duro en nuestras vidas. Pero nos da esperanza también. Porque el pasaje termina diciendo, ¿cómo aún no entendéis? Jesús está trabajando en la vida de ellos. Y vamos a ver más adelante, y de hecho lo vemos a la luz de toda la Escritura, cómo estas personas entendieron, creyeron, fueron transformadas. Y eso me hacía pensar en algo con respecto a aquellos que somos hijos de Dios. La incredulidad no es algo que desaparece por completo. Un poco que la llevamos con el viejo hombre. Y un poco que debemos luchar todo el tiempo con la incredulidad en nuestras vidas. Lo importante en este pasaje es que Jesús no los desecha. ¿Sí? Jesús no los desecha. Y si te encontrás con dudas, es importante que sepas decírselas al Señor y expresarlas. Y derramar tu corazón delante de Dios. Y decir, Señor, yo la verdad que no entiendo muchas cosas, pero yo quiero seguirte, quiero aprender. Entiendo que me rescataste, me perdonaste, me salvaste. Y muchas veces tropiezo, muchas veces fallo, pero aquí estoy, Señor, y vengo a ti. Y el Señor no nos desecha. Así como con los discípulos, que por más que ellos experimentaron muchas veces distintas situaciones en las que vieron a Jesús obrar de manera milagrosa, Él no nos desecha a nosotros. ¿Por qué? Porque ha prometido completar su obra en nosotros. Porque aquel que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esa es nuestra esperanza como hijos de Dios. Saber y reconocer nuestras debilidades. Y entender que por más débiles que somos, el Señor sigue estando. Y aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel. Pero no te acerques al Señor con una actitud arrogante, pretendiendo que baje un ángel y te diga, no, Jesús, no, porque ya tenés toda la verdad revelada. Ya tenés lo que tenés que creer. Ya tenés que creer. Dejá de dar vueltas. Porque el Señor está demandando de vos arrepentimiento y fe en Cristo. ¿Va a ser difícil? Seguramente. ¿Va a costar? Seguramente va a costar.
pero jamás, jamás te vas a arrepentir de seguir a Cristo. Porque Él al que llama, no lo desecha. Así que te animo a que, si no has respondido en arrepentimiento y fe al Evangelio, lo hagas en esta noche. Y le digas: Señor, me arrepiento de mis pecados. Señor, perdóname. Porque ¿sabes qué? Jesús murió por vos en la cruz. Derramó su sangre. Padeció el castigo que vos y yo merecíamos. Fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos. Y un día vendrá a buscar a su iglesia. Te animo a que seas parte del pueblo de Dios. Te animo a que seas parte de su iglesia. Así que te arrepientas de tus pecados y creas y confíes en Jesús como tu único y suficiente Salvador. Y aquellos que somos hijos de Dios, que a lo mejor llevamos ya tiempo en la fe, volvámonos a Él. Volvámonos a Él. Recién Jenny cantaba una canción de que entre en todas las partes donde muchas veces no lo dejamos entrar. Bueno, que el Señor haga eso en nuestras vidas y que transforme todo nuestro ser. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra y porque vemos la hermosura de la persona del Señor Jesús. Gracias, Señor, porque a través de la revelación de tu palabra entendemos y comprendemos todo lo que has hecho y las implicaciones que tiene tu obra para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a entender cuán glorioso eres y a conocerte cada día más, a que crezcamos en el conocimiento del amor de Cristo que excede todo conocimiento y que podamos vivir para la gloria de tu nombre. Señor, obra en aquellos que aún están ciegos y muertos en sus delitos y pecados y dales vida, porque como tú dices en tu palabra, que Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Gracias, Señor, porque tú no nos desechas, porque muchas veces fallamos, porque muchas veces la incredulidad inunda nuestro corazón, nuestra mente, y se manifiesta de diferentes maneras. Pero, Señor, ayúdanos a volvernos a ti, ayúdanos a encontrar en ti todo lo que nosotros necesitamos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.